¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto volverlos a saludar. El día de hoy continuamos con nuestro curso de cómputo cuántico, donde en este capítulo hablaremos un poco de las compuertas multiqubit. En el capítulo anterior ya empezamos a hablar de los sistemas compuestos, es decir, de sistemas de más de un qubit. Entonces ya con estas bases pues ya podemos empezar a hablar de las compuertas, digamos, más populares o más usadas para este tipo de sistemas. También pues les ofrezco un poco una disculpa que estuve desaparecido unas semanas. Me enfermé bastante fuerte hace como 2 semanas y apenas pues estamos retomando. También, bueno, les comento que como estos temas ya van a ser un poquito más complejos, me estoy tomando un poco más de tiempo para preparar el material y preparar pues todo lo que les voy a ir presentando. Y al igual que en capítulos anteriores, este capítulo lo voy a dividir en varios videos, donde en este video vamos a ver la parte teórica o la parte de la descripción de estas compuertas. Después veremos algunos ejemplos y finalmente llegaremos a la parte de programación. Entonces, bueno, sin más, vámonos directo a la pizarra. En este caso, bueno, algunas de las compuertas de las que vamos a nosotros estar, digamos, usando para la mayoría de nuestros algoritmos son estas compuertas, iniciando por lo que es la compuerta CNOT, que posiblemente es una de las más importantes que vamos a tener. eh, es una de las más importantes. Esta compuerta, pues básicamente la vamos a encontrar en la mayoría de los algoritmos o subrutinas cuánticas, eh, si no es que prácticamente en todos, y es porque es, digamos, una compuerta muy útil, tanto desde la perspectiva lógica como desde la perspectiva física. Esta compuerta nosotros la vamos a encontrar en nuestros circuitos cuánticos utilizando la siguiente estructura o la siguiente representación. Básicamente es esta que tenemos aquí. Estos cablecitos, recuerden que son nuestros qubits. Y la compuerta sería esta parte que vemos aquí, donde es como una especie de círculo con una cruz y un círculo con un punto. Esta compuerta CNOT también se le conoce como compuerta entrelazadora y pues ya simplemente con ese apodo o ese nombre que en algunos casos se le puede dar, pues ya podemos ver por dónde va a ir la idea de por qué es tan importante, ¿no? En este caso puede ser usada en bastantes, pues, estrategias. Podemos utilizarla para generar entrelazamiento, como lo poníamos aquí, o también algún tipo de interacción. Esto visto desde la parte física y entre, por ejemplo, dos qubits del sistema. Básicamente, la estructura que va a tener esta compuerta desde su forma matricial va a ser la siguiente. Déjenles pongo cómo la vamos a encontrar. Nosotros la podemos encontrar con la representación esta de CNOT. También algunos autores la llaman CX y su representación matricial es la siguiente. Recuerden que como son en este caso una compuerta para dos qubits, sería una matriz o un operador de 4x4 con la siguiente estructura. Y ahorita les voy a explicar más o menos qué es lo que estamos viendo aquí. Si se dan cuenta, lo que se vuelve interesante es dos cuestiones. La primera cuestión es que esta parte que tenemos aquí, este primer bloque, básicamente es una compuerta identidad o un operador identidad. Y lo que tenemos acá es una compuerta X. ¿Ok? Entonces básicamente es de aquí donde sale esta idea de CX o CNOT, donde la idea es que estamos juntando de alguna forma una estructura de una compuerta o una operador identidad con una compuerta X o compuerta NOT de Pauli. Entonces, recuerden, bueno, esto utilizando la representación de la base computacional, ahora para el caso de dos qubits, que sería lo que es 00, 01, 10 y 11. ¿Ok? Esta sería la representación matricial utilizando esta base.
Y bueno, la compuerta CNOT, usualmente lo que nosotros vamos a establecer son dos cuestiones. En este caso, este primer qubit, que lo voy a poner con esta flechita en rojo, que es el que asociamos con este puntito sólido, que normalmente en color negro, no lo vamos a ver en rojo, se le conoce como el control o el qubit de control. Y el segundo qubit, que déjenlo cambio de color, que sería este que vamos en color verde, se le conocería como objetivo o target, que sería esta parte del circulito con la cruz. Y lo que nos dice es básicamente lo siguiente, que cuando nosotros implementemos la compuerta CNOT, lo que vamos a hacer es que el qubit, vamos a tener un qubit que va a ser nuestro control, que va a determinar si nosotros activamos o no la compuerta NOT en este qubit objetivo. ¿Cómo funcionaría esto? Pues básicamente, en este caso, sí, voy a ponerle las reglas. Déjenme ver si borrando esto me cabe. Yo creo que sí va a caber. Las reglas que nosotros vamos a tener va a ser básicamente que si aplicamos la compuerta CNOT a un estado sí, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Vamos a poner la lista de todos los estados, el estado 00, el estado 01, el estado 10 y el estado 11. ¿Ok? Estas serían las cuatro posibilidades que vamos a tener a la entrada de esta compuerta. Después de la aplicación de la CNOT, lo que tendríamos sería que en este caso nuestro qubit control sería el primer qubit, lo voy a poner aquí con la C, y el segundo qubit sería el qubit target u objetivo, le puse T como para representarlo de target. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vemos? Que sin al ingreso de esta compuerta tenemos el estado 00, lo que vamos a tener a la salida es de igual forma el estado 00. Si tenemos el caso de la entrada del control en 0 y el target en 1, a la salida vamos a tener de igual forma el estado 01. Y aquí es cuando se vuelve interesante. En el caso en el que el qubit de control se encuentre en 1, este es en el momento en que nosotros vamos a activar nuestra compuerta X en el segundo qubit. Es decir, que si llegase a entrar este estado 1,0, lo que nosotros observaríamos a la salida de esta compuerta CNOT sería el estado 1,1. Y ahora bien, si tuviésemos en este caso ahora el qubit en control en 1, que nos indica que vamos a aplicar la compuerta X en el segundo qubit, ¿qué tendríamos a la salida? Pues ahora tendríamos el estado 1,0. ¿Ok? Porque dado que el qubit objetivo ya se encuentra en 1, cuando nosotros le aplicásemos la compuerta X, pasaríamos de 1 a 0, caso contrario de lo que teníamos aquí, que pasábamos de 0 a 1. ¿Ok? Y bueno, también un poco como nota extra, esto ya como cuestión más de conocimiento general, esta compuerta forma lo que es el conjunto de Clifford, que sería el conjunto de Clifford. Vamos a ponerlo aquí. Sería un conjunto de compuertas comprendidas por la compuerta CNOT, la compuerta H y la compuerta S. Estas compuertas tienen o son importantes porque resulta que estas compuertas, específico este conjunto, son, digamos, simulables en una computadora clásica de forma eficiente. Sin embargo, no son universales. A este conjunto de Clifford nosotros necesitamos incorporar otras compuertas para hacerlo universal, es decir, que podamos representar cualquier tipo de proceso computable que hacemos en computación clásica, de igual forma hacerlo en la parte cuántica. Uno de los casos que podemos agregar si nosotros le sumamos la compuerta T, que es una rotación, me parece, creo que es pi sobre 4. En este caso ya formaríamos, agregando esta compuerta T, un conjunto universal de compuerta, ¿ok? De compuertas cuánticas. Otra compuerta que también es bastante interesante y bastante importante es la compuerta CX, que pues ya por el nombre más o menos se darán una idea en qué consiste. Es la compuerta controlada X. Vamos a ponerla acá arriba. Controlada. Perdón, controlada Z. La CZ, controlada Z.
Esta compuerta lo que va a hacer, va a aplicar una fase, aplica una fase de -1, es decir, e a la IP, en este caso específicamente al estado 1,1, y ahorita vamos a ver por qué, eh, dejando, digamos, los demás estados sin modificar eh, o afectados solamente por una fase global de 1. En este caso, la representación en el modelo de circuito de esta compuerta es el siguiente. Es dos puntitos negros, una idea similar a lo que teníamos en la compuerta CNOT, pero ahora no tenemos esa bolita con la cruz, que era la parte del target que teníamos en la compuerta CNOT. En la compuerta CZ solamente vamos a tener estos dos puntos. Y esto, bueno, ya desde aquí nos indica algunas cuestiones interesantes, y es que esta idea de aplicar esta compuerta controlada en fase no podemos, digamos, argumentar quién es el control y quién es el target de alguna forma. De hecho, es lo que trata de indicarnos esta representación de los dos puntos. Es decir, que es algo que va a afectar de alguna forma a ambos qubits en este operador. Entonces, vamos a ver que su representación matricial, en este caso utilizando igual la base computacional que teníamos, 0001, 11 y 10, 00, 01, 10 y 11, sería la siguiente. Vamos a tener una parte muy similar a lo que es la matriz identidad. Y lo único que vamos a tener al final, o diferente, va a ser este -1. ¿Ok? Esta sería la representación. Entonces, como podemos ver, realmente no hay ningún cambio en ninguno de los primeros estados. Si ponemos aquí las reglas, vamos a ponerlas de una vez en esta parte. Poner acá 00, 01, 10 y 11. Después de la aplicación de la compuerta CZ, que es lo que vamos a tener. En este caso, todos los estados, el 00 no cambia, el 01 no cambia, el 10 no cambia, y el único que cambia es el 11, al cual le incorporamos una fase -1 o e a la IP, que solamente es particular a este estado. Entonces, esta compuerta también genera entrelazamiento. Y también normalmente esta compuerta puede ser vista como una forma más natural de generar una compuerta controlada en ciertas arquitecturas físicas, a diferencia de la CNOT. Entonces podríamos decir que es más natural para ciertas arquitecturas. ¿Ok? Y bueno, dos cosas que podemos, o una cosa importante que podemos ver tanto de la compuerta CX como de la compuerta CZ, es que comparten una característica interesante, y es que si ustedes se dan cuenta, hay una parte del operador que de alguna forma presenta una matriz identidad que nos indica que esa parte de lo que es o lo que compone el operador no va a afectar el cambio en ciertos estados o no va a modificar ciertos estados, que podemos ver lo que de igual forma se presenta en este caso en la parte de la CZ en esto. Y esto nos da lugar a la idea de lo que es la generalización de este tipo de compuertas controladas. Y es que utilizando esta misma lógica, no solamente nosotros podemos generar la que es el caso de la compuerta controlada X o el caso de la compuerta controlada Z, sino que también podemos generar esto que es CU, que son compuertas controladas unitarias. ¿Ok? Es decir, que vamos de alguna forma a incorporar esta idea del control, es decir, de una especie de activación lógica o de algún proceso que nosotros querramos que active algún tipo de operador unitario sobre otro qubit. Y en este caso, este U o esta parte del operador unitario, nosotros lo podemos describir de forma general como una matriz, digamos, U00,
U01, U10 y U11, que representan, digamos, las reglas que va a tener este operador para transformar eh, nuestro estado de nuestro qubit. Y ya visto ahora como su parte controlada, la representación matricial en la base computacional la veríamos de la siguiente manera, donde de igual forma que en el caso de la CX y de la CZ, vemos que esta parte de alguna forma integra otra vez una matriz identidad. Y lo que vamos a tener diferente es que ahora nosotros incorporamos lo que correspondería al operador unitario. Sería el U00, U01, U10 y U11. Disculpen si no queda ahí muy bien, pero nada más para que lo tomen en cuenta es U00, U11. Es más, voy a escribirlo un poquitito mejor para que se distinga al menos este. Es 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. ¿Ok? Y esta sería la estructura que nosotros vamos a tener prácticamente en cualquier tipo de operador controlado que nosotros querramos hacer. Lo podríamos describir de esta forma. Y las reglas de activación que nosotros veríamos serían las siguientes. Si nosotros consideramos que aplicamos este CU a un estado psi arbitrario, las reglas que tendríamos serían las siguientes. En este caso, iniciamos con 0, 0. Si aplicamos CU, el controlador unitario, ¿qué tendríamos a la salida? 0, 0, por esta parte de la matriz identidad, es decir, no cambia. Lo mismo tendríamos para el estado 0, 1, de igual forma no cambia. Y lo que se vuelve interesante es a partir del siguiente estado, que es decir, que cuando este estado se encuentra en 1, es decir, hay una activación de lo que es el control, nosotros lo veríamos como que aplicamos el control unitario. Podríamos separar este estado como un producto tensorial. Tenemos el primer qubit, que es el qubit del control. Después tendríamos el qubit al cual nosotros le estamos aplicando el operador U como target o como objetivo. ¿Y esto qué nos daría? Lo voy a expandir un poco más acá, aunque me salga del bloquecito. Tendríamos, les pongo aquí para que no se pierdan. Recuerden que este sería el control y todo lo demás de acá sería lo que es el target. Tendríamos U00 aplicado a 0 más U10 aplicado a 1. ¿Ok? Y eso es lo que estaríamos viendo. Dependiendo las reglas que tenga este operador unitario, pues ya sea que sigamos la regla U00 aplicado a 0 o la regla U10 aplicado a 1. Y de igual forma, para el caso 1,1, podríamos hacer algo similar. Aplicamos nuestro operador CU, podríamos separarlo como un producto tensorial. En este caso, U aplicado al estado 1 de nuestro objetivo. De igual forma, recuerden que este es el control. Y acá de una vez le pongo que todo esto de acá es nuestro target o objetivo. Y de igual forma, tendríamos ahora las reglas que corresponderían a U10, perdón, U01, U01, aplicado en este caso a 0, más la regla U11 aplicado al estado 1. Y dependiendo cómo esté estructurado nuestro operador, pues ya dependería qué tipo de regla estamos incorporando. Algo interesante, si ustedes se dan cuenta, es que estamos viendo las reglas de activación de esta forma. Es decir, que lo que nos va a dar cómo estamos nosotros modificando este cubito objetivo, el que estoy aquí señalando en color verde, es este bloque para la primer regla. Y para la siguiente regla, que sería ahora el caso del estado 1,1, nosotros estaríamos viendo la regla formada por este bloquecito de acá. ¿Ok? Porque si es algo importante, más o menos que ustedes se vayan haciendo a la idea cómo es que los operadores están interactuando. Uno pensaría que a lo mejor son las reglas en renglón, pero no. Recuerden que van a ser en esta misma columna. Estamos tratando con matrices y esta es como la forma en que nosotros veríamos la aplicación de las reglas. Entonces, bueno,
De forma general, para lo que es las compuertas de 2 qubits, estas serían las más interesantes o las más importantes junto con la compuerta swap. Todas las controladas podemos describirlas como controladas unitarias, como lo habíamos visto. Y la otra sería, en este caso, como les decía, la compuerta swap. Esta también es bastante importante, ya que su función es intercambiar, y de ahí el nombre de swap, entre dos estados de qubits. Esa es básicamente su utilidad. Como lo vemos nosotros de manera lógica, suponiendo que tenemos un estado o un qubit A, B, y nosotros aplicamos esta compuerta swap, lo que veríamos es que a la salida tendríamos ahora el estado BA, donde B es un qubit o el estado de un qubit y A es el estado de otro qubit. Es decir, los estamos intercambiando. Y la representación matricial de esta compuerta swap sería la siguiente. Poner aquí, un poco chiquito para que nos dé espacio para lo que sigue. Sería en este caso 1, 0, 0, 0, luego 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 y finalmente 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Es un poquito diferente a lo que teníamos en la CNOT. Realmente el intercambio se da en la parte central de la matriz. Y las reglas que tendríamos para la compuerta swap aplicada a un estado psi genérico serían las siguientes. Teníamos el estado 0, 0. Si aplicamos la swap, tendríamos a la salida el estado otra vez 0, 0, porque pues intercambiaríamos estos de manera lógica, pero pues a la salida estaríamos leyendo prácticamente pues lo mismo, no hay ningún cambio. Si tuviésemos el estado 0, 1 y aplicásemos esta compuerta swap, aquí veríamos el cambio donde tendríamos a la salida el estado 1, 0. Si tuviésemos a la entrada el estado 1, 0, a la salida tendríamos el estado 0, 1. Y finalmente, si tuviésemos el estado 1, 1, no veríamos ningún cambio porque ambos están en el mismo estado. Tendríamos a la salida el estado 1, 1. Recuerden que esto visto de forma lógica, de forma física, puede tener algunas repercusiones el aplicar esta compuerta porque estaríamos como tal intercambiando los objetos. Entonces sería un poco aventurado de mi parte decir que no está pasando nada de forma física. Entonces solamente de forma lógica tomarlo, eso sí, como intercambiar estos estados. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Pues nos permite reordenar lógicamente, lógicamente los qubits del sistema. Ese sí sería su principal utilidad que vamos a tener en general en algunos algoritmos de esta compuerta. Además, bueno, la compuerta se puede descomponer utilizando tres compuertas CNOT, que yo les invito a que hagan ese ejercicio como una actividad para ustedes. Y aunque esta compuerta swap no genera entrelazamiento por sí sola, sí es bastante importante para el funcionamiento de algunos algoritmos cuánticos. Y también existe la versión que introduce la unidad imaginaria, es decir, que también tenemos la versión de esta compuerta swap que le llaman eSwap, que sería muy similar al funcionamiento de la swap. La diferencia sería que ahora incorpora la unidad imaginaria. ¿Ok? Entonces, de las compuertas de 2 qubits, tendríamos todas las compuertas controladas, CNOT, CZ y CU como la generalización, más la compuerta swap como las más importantes. Y de ahí tendríamos finalmente dos compuertas, que serían compuertas ahora para más de 2 qubits. Una de ellas es también una compuerta bastante popular, es la compuerta Toffoli, o también conocida como la compuerta CC not, y ahorita verán por qué es CC. En este caso, esto relaciona la idea que es una compuerta multicontrolada, ¿ok? Por eso el doble C. Y a diferencia, bueno, en este caso de las que vimos anteriormente, esta utiliza 3 qubits
donde vamos a tener, en este caso, de estos 3 qubits, vamos a tener 2 qubits de control y un qubit objetivo. ¿Ok? Y es necesario que ambos qubits de control estén en 1 para que se active el funcionamiento, en este caso, de la compuerta NOT en ese qubit objetivo. Y lo podríamos ver de forma muy sencilla, cómo es la lógica de esta compuerta. Vamos a ponerla aquí abajito, CC NOT. Tendríamos, por ejemplo, para una entrada A, B y C, donde A, B y C es un estado de cada uno de estos 3 qubits. ¿Qué es lo que tendríamos? Dejen borro esta parte para que me quepa. Sería básicamente que estaríamos aplicando A, B, C, módulo A1, si A es igual a 1 y B es igual a 1. Caso contrario, tendríamos esta operación si A es diferente de 1 y B, o B es diferente de 1 o ambos son diferentes de 1. Entonces vamos a ponerle solamente caso contrario. ¿Ok? Entonces nos podemos dar cuenta que forzosamente necesitamos ver la activación tanto de A y B para que nosotros tengamos la aplicación de esa compuerta NOT en ese qubit objetivo. En este caso no les voy a poner, o bueno, sí les voy a poner la matriz. Déjense las pongo un poquito más abajo. Es un poquito larga porque pues ya es para un sistema de 3 qubits, solamente para que se vayan haciendo una idea de por qué luego no es conveniente andar haciendo operaciones en la forma matricial. En este caso vamos a tener un sistema de 8 por 8, porque es lo que vamos a tener de los 3 qubits, operadores de 8 por 8. Tendríamos básicamente esta estructura. Dejen los cuentos, son 3, 6, 7, 8. Luego tendríamos 0, 1, 1, 2, 3. Luego acá. Luego tendríamos esto aquí. Ajá. Tendríamos este acá, 0, 0, 0, 1. Que es muy, muy similar a la idea de lo que teníamos en la compuerta CNOT, nada más que haciendo la expansión. Y los últimos que cambiarían serían estos dos renglones de acá. Tenemos esto así. Y esta parte así. Que si lo vemos en, digamos, un espectro o viéndolo desde una perspectiva más general, vemos que prácticamente toda esta sección de aquí es una matriz identidad grandota que conformaría lo que es, digamos, los estados que no vemos afectados. Y solamente tenemos este bloquecito de aquí que correspondería a la compuerta X, que es muy similar a la idea que teníamos de la compuerta CNOT, pero ahora se expande o se hace más grande porque estamos teniendo 2 qubits de control. ¿Ok? En este caso, esta compuerta eh, es la versión cuántica de lo que sería la compuerta AND plus NOT. Esto es importante que lo sepan desde el punto de vista lógico. Es decir, que esta compuerta nos va también a permitir utilizar o aplicar lo que es la compuerta AND y es usada en múltiples algoritmos cuánticos, ya que pues implementa también cómputos lógicos reversibles de los que corresponden a la compuerta AND o lógica que necesitáramos un operador tipo AND. Y la idea de la compuerta Toffoli o CC0 también puede ser extendida a más de 2 qubits de control, es decir, que podemos tener compuertas ahora de 3 qubits de control, de 4 qubits de control, etc, etc. ¿Ok? Entonces no solamente se limita al caso de 2 qubits de control. Y la última que consideré pues importante mencionarles es el caso de la compuerta C-swap, también conocida como la compuerta de Fredkin, que por el nombre ya se darán cuenta, es control swap, una compuerta muy similar a la compuerta CNOT, de igual forma utiliza 3 qubits. Permítanme, 3 qubits, pero en este caso vamos a tener
un qubit de control de estos tres, un qubit de control y los dos que intercambian. ¿Ok? Y esta compuerta, bueno, básicamente la podemos de alguna forma simplificar en cómo nos va a funcionar o cómo está o cómo va a interactuar en nuestros algoritmos cuánticos de la siguiente manera. En este caso tenemos que esta C swap va a ser o aplicada, aquí no era igual, nada más era 2 puntos, a un estado o a un estado A, B, C correspondiente a 3 qubits, qubit A, qubit B y qubit C. Sus reglas de operación básicamente es si A es igual a 0, este sería nuestro qubit de control y estos serían los que vamos a intercambiar. Vamos a poner como target. Si A es igual a 0, tenemos que 0, B y C, es decir, no cambia el orden, mantenemos el orden. En este caso, si A es igual a 1, vamos a ponerle aquí flechita porque es lo que tendríamos que tener. Si A es igual con 1, tendríamos 1, C y B. ¿Ok? Que es lo que vemos o lo que teníamos en el ejemplo de la compuerta swap. Simplemente intercambiamos el estado B por el C y hasta ahí. Entonces, de igual forma que en el caso de la compuerta Toffoli, pues la matriz sería una matriz de 8 por 8, que ahora sí no se las voy a poner porque eh, no creo que la vayamos a usar en el curso como tal. Nosotros solamente vamos a ocupar las reglas, sobre todo la lógica. De hecho, lo vamos a ver en los ejemplos que vienen más adelante. Entonces, no, pues para no quitarles el tiempo poniéndolo algo, si ustedes gustan investigarla, pues es bastante interesante la estructura que tiene, pero pues nada, nada más allá. ¿Por qué es importante esta compuerta? Bueno, además de que es una compuerta controlada que nos permite hacer estos intercambios, nosotros la vamos a ver en bastantes aplicaciones, siendo una de las más importantes lo que es el cálculo de distancia o también similitud, en lo que es la versión cuántica del algoritmo Cummings, llamado el Cummings, que es, digamos, donde particularmente yo le vi un como uso de papel principal a esta compuerta C-swap, que esto le vamos a poner que es la versión cuántica del Cummings. Y es que esta compuerta, lo vamos a ver más adelante, la lógica que tiene esta operación no solamente es del intercambio, sino de alguna forma nosotros la vamos a poder interpretar bajo ciertas reglas como un producto interno. De ahorita, no se preocupen, no vamos a verlo en este capítulo, pero solo se los adelanto para que pues no se queden con que, ok, pues es una compuerta controlada de swap, que padre, sino que sepan que va a tener una importancia bastante relevante en la parte de los algoritmos cuánticos ya más avanzados, particularmente en este de Cummings. Entonces, yo creo que por el video de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en el siguiente video vamos a ver la parte del primer ejemplo. Yo creo que lo voy a hacer en 2 videos. Vamos a ver un ejemplo en el siguiente video, después otro ejemplo en un video subsecuente y finalmente la parte de los programas, explicar el código que asocié para este capítulo. Como siempre, bueno, les recuerdo denle like, compartan, suscríbanse, ayudan bastante al canal. Vamos creciendo poco a poco. Si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, no duden en dejarlo ahí en la caja de comentarios. Y bueno, sin más, los espero en el siguiente video. Aprende más, piensa más.